Hola. Hola María Cristina y Ah, hola a todas. Yo soy Baby Solís y voy a ser la curadora del Garage de Querétaro en esta nueva edición de Trámite Buró de Coleccionistas. hola. Bueno, yo soy Cristina Galás. Soy una artista multidisciplinaria. Mucho gusto, Gaby. Un gusto estar aquí. Y también gracias a Trámite. Y bueno, tengo una presentación que me gustaría compartir. Solo la voy a poner en pantalla completa. No sé si la ves bien, Gaby. Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, este es mi estudio. Eh, está en mi casa. eh, y bueno, yo adapté uno de mis cuartos y me gusta como verlo como en esta parte que yo lo voy adaptando a mis necesidades. Normalmente me muevo entre pintura, collage, a veces instalación y algunas veces también últimamente video, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estoy explorando como la encáustica, una parte la pintura y luego como guardo y tengo como este set que estoy haciendo como una casa de muñecas que voy grabando o luego hago como este tipo de instalaciones que bueno, esta la tuve que mover porque me andaba asustando luego, sentía que si había alguien que me perseguía. Eh, y bueno, parte de mi proceso que les quería platicar es un poco autobiográfico y al mismo tiempo voy metiendo un poco de ficción. Me gusta mucho hablar de vivencias relacionadas con las normas sociales y tabús, ir desentrañando como todas estas experiencias marcadas por disparidades en cuanto a género, violencia, religión, o sea, que nacen de, pues, de entornos machistas, ¿no? Mucho es como de mi experiencia y como que tengo una gran inclinación a exponer todo lo que la mayoría de las personas mantendría como en privado y como en esta manera como de un poquito, como trabajar también, como son a veces temas un poco pesados, trabajo un poco también con la ironía eh, para hacerlo un poco más tranquilo y como sacar como este sarcasmo, ¿no? De ciertas situaciones. Bueno, me gustaría empezar con esta pieza. Es una obra reciente. Es un proyecto final para un seminario de proyectos que lleva a cargo Selma Guisande. Y bueno, nace un poco del cuestionamiento de la violencia y cómo es permisiva, ¿no? Y cuando es en el nombre de la educación o del amor, ¿no? O sea, que pasa mucho cuando somos niños, ¿no? De que un poco esto de te pego porque te estoy educando y porque te quiero y un poco a mí me duele más que a ti. Y bueno, al momento de querer entender eso, utilicé cinturones porque se me hacen como elementos que representan mucho esta masculinidad y poder. Eh, y lo que hice con ellos es ir formando una representación visual de una casa según el imaginario de un niño. Es como la viviparía. Puse en la puerta muchos cinturones que van como bajando y llegan como hasta este tapete que da entrada como a este hogar. Y bueno, utilicé como esta palabra de hogar, dulce hogar, ¿no? Que hay tapetes que así te reciben de bienvenida, pero la palabra dulce hogar la voy poniendo con estas letras que se usan mucho de foamy como material didáctico para niños y pues un poco como cuestionar eso, ¿no? De pues, la violencia y lo más difícil también fue que cuando la estaba haciendo mucha gente llegaba y me decía, ay, ¿a ti con qué te pegaron? ¿No? Y empiezas a generar estas conversaciones que están tan normalizadas y bueno, esa es una. Y después, al mismo estar o sea, hablando de estos temas, empecé a utilizar, eh, a experimentar con transferencias fotográficas de, de imágenes de violencia, pero las quise hacer en loseta cerámica porque pues es como un piso común que se utiliza dentro de las casas. Y ya cuando lo pude lograr, quise como
ver cómo lo iba a presentar y cómo iba generando, yo poniendo como elementos muy típicos de la casa, ¿no? Entonces pongo block y lo recubro de aplanado con mortero y voy pegando también el piso que asemeja como este firme y hago estos bloques que juntos, uno arriba de otro, se hace una columna. Entonces empiezo a incluir muchas materialidades de la casa. Esta pieza un poco me hizo que generaran otras piezas que empiezo yo a cuestionar un poco como esta relación padres e hijos y cómo todo esto desencadena como en malconcepciones del amor, relación mamá, papá, hija con un poco esta, o sea, de no tanta comunicación, sino como un poco más de autoridad. Y bueno, una parte que de ahí desencadena es como cuestionarme también cómo se dio la educación sexual en una situación donde los papás sean autoridad, ¿no? En un entorno machista, en el cual empiezo a generar estas otras piezas, eh, que bueno, esta pieza se llama Símbolos de Feminidad, son cajas de madera y dentro puse flores artificiales y en otra vibradores. Y bueno, estas piezas están sobre, o sea, lo que los tapa es un acrílico esmerilado que hace que se vea borroso, ¿no? Como esta parte de lo que tienes que aparentar, lo que tienes que tapar. Bueno, las flores son como estos regalos muy comunes, ¿no? Que reflejan belleza, pureza, y al mismo tiempo los vibradores son como estos símbolos de placer y autoconocimiento femenino súper estigmatizado. Eh, Hoy en día siento que cada vez es menos. Creo que por eso es a veces importante hablar de esto. Y bueno, me gusta como también mezclar esta ironía de cómo la sociedad valora y regula estos símbolos de feminidad y de placer. O sea, cuáles sí están bien que los muestres, cuáles no. Eh, y bueno, esto borroso que muestro es como esta visión distorsionada sobre la sexualidad, ¿no? Femenina. Igual, si tienen alguna duda, Gaby, puedes comentar cualquier cosa. Y bueno, de ahí empecé un poco a experimentar con encáustica, pero un poco con este tema, ¿no? De pues la sexualidad del cuerpo, cómo yo como mujer está muy basado en culpa, en asco, en vergüenza, y como ir como al mismo tiempo de estar explorando, o sea, cuestionando por qué me da asco cosas que son de mi cuerpo o me da pena enseñar, ¿no? Entonces empiezo a explorar con estas piezas que muestran fluidos y materias corpóreas del cuerpo, o sea, empiezo a agregar como pelos, granos, ¿no? Por ejemplo, pezones, ¿no? Como también está ese de que, ay, el tuyo no está bonito, o sea, como hay estas conversaciones. Y bueno, ese es como por este tema de esta exploración que estoy haciendo. Y bueno, otra parte de mi obra y mi proceso es que me gusta ir como haciendo un registro fotográfico de muchas cosas. Yo mucho tiempo trabajé manejando distintos departamentos en Airbnb y bueno, empieza a trabajar con el hospedaje es difícil porque como que ves lados de las personas que normalmente no ves y al mismo tiempo el recuento de daños, yo tenía que hacer como estos reportes de qué pasó, en qué hora, descripciones, reportes fotográficos. Y de los que hice me impactaban mucho las camas, ¿no? Cómo siempre son huellas, entonces para mí esto es un archivo de huellas y, y cómo ahí representaba mucho como yo sentía como este lugar tan vulnerable que dejaba muchos cuestionamientos de si hubo violencia o hubo enfermedad. Tuve un caso que hasta una persona murió, entonces dejó como unas huellas, ¿no? Entonces,
Me gustaba mucho explorar esto, igual poner como los horarios, la fecha, irlos como calendarizando. Y bueno, esta es otra pieza. Ay, yo tengo una duda del anterior. Según yo, el anterior no lo incluiste en tu portafolio. ¿O sí? No, Según yo. justo esta pieza es una que acabo de terminar. Entonces la quise incluir ahorita, por eso no estaba. Ah, ya, sí, es que esa me gustó mucho y sí recordaba no haberla visto y te quería preguntar por qué, pero ya nos dijiste, ¿no? Simplemente fue que no estaba Ujú. terminada. Oye, y registrando todas las huellas, yo pienso en cuando se hace eh, un reporte de condiciones de obras de arte, que es justamente eso, de dónde tiene, si tiene alguna abolladura, si se despintó, si se craqueló, etcétera. Pero haciendo este registro, ¿notaste algún patrón en los Airbnbs así de, bueno, las parejas dejan este tipo de desperfectos o las mujeres solas o los hombres que se quedan solos? ¿Notaste algún tipo de patrón? Es que muchas cosas no son compartidas totalmente. De hecho, a veces en el Airbnb dicen que entran tantos y no. Entonces, como que solo tenía yo contacto directo con una persona. Em, lo que sí, bueno, cuando sí era mucha gente, que era como en tema de fiestas, sí era mucho más notorio como este tipo de fluidos, ¿no? De vómito, ¿no? O sea, de descontrol. Em, la que más me impactó fue un señor que estaba ahí por atención médica y él estuvo mucho tiempo, por eso yo sabía un poco más de su historia y necesitaba un trasplante de hígado, creo, de hígado. Pero el caso es que no alcanzó y murió ahí. Entonces, como que empezó a dejar unas manchas amarillas que no se quitaban. Y bueno, ese fue como el impacto más grande, ¿no? Y bueno, de eso han partido como un sinfín de historias que se van generando, ¿no? A mí las que me llamaban más la atención era como cómo dejan estas manchas días, ¿no? O sea, eran cosas que ya no se podían salvar y de qué son, o entonces, pero nunca me explicaban tampoco la mancha. De hecho, a veces era como, te la pago y no me digas nada más o no contestaban o se lo tomaban como muy personal, entonces era como un estar viendo como desde afuera. Ujú. Sí. Bueno, voy a seguir. Bueno, estas piezas yo soy originaria de Sinaloa, de Los Mochis, y las presenté en la Bienal Antonio López Sanz en Mazatlán. Y bueno, estos son registros también de imágenes que se iban compartiendo en WhatsApp cuando pasaban cosas, ¿no? Esta fue de un narcobloqueo que ocurrió el 5 de enero del 2020, no, del 2023. Entonces, es muy curioso cómo empiezas a compartir información de lo que está pasando a través de WhatsApp, eh, pero también al mismo tiempo yo ahora que vivo aquí en Querétaro y que ya le he dado como espacio a este tipo de situaciones, o sea, lo impactante que son cuando dejas de convivir tanto en esa situación y lo normalizado que está. Entonces, cómo estos narcobloqueos hacen que cierren la ciudad completa y me gusta como agregar ciertos textos también como con esta ironía. Por ejemplo, el de pueblo chico, infierno grande es un dicho que se dice mucho allá y pues es como esto de ser pues un pueblo en el que pues todo el mundo se entera de todo, ¿no? Y termina siendo un infierno, pero como ese dicho termina siendo como algo mucho más real, ¿no? Cuando pasan estas situaciones. La gente tenía que cerrar sus locales porque se los podían quemar, aeropuertos, no podíamos, o sea, salir, y más que eran como en épocas navideñas. Y como esto, pues nadie tiene, o sea, ni ahí, por ejemplo, pongo una nota periodística que dice que el alcalde pide que se resguarda, porque en realidad no hay ni siquiera que se pueda hacer nada, o sea, la gente es como, pues dejemos que pase. Y lo más
impactante es que el día siguiente no pasó nada, o sea, ya la gente se olvidó, seguimos con nuestra vida y hasta que vuelva a ver otra cosa, ¿no? Y bueno, ese es uno. Y bueno, de repente me gusta, este tampoco estaba de hecho en el portafolio, pero me gusta hacer como este tipo de cosas un poquito más tranquilas en cuanto a temas. Sí tienen mucho que ver con lo que yo estoy pensando en ese momento. Este lo hice en enero. Sí es como de todas estas épocas desencadenan un enero eterno, lleno de deudas, lleno de propósitos que igual no vas a cumplir, como toda esta presión. Y bueno, me gusta utilizar a veces el hilo como para expresar lo que estoy pensando. Por ejemplo, ahí pongo como una bolita de hilo enmarañado para ser como un ataque un poco de ansiedad. Eh, y bueno, también este ticket de Costco, donde pongo pues puras deudas, ¿no? Al final, como endeudarte por algo que en realidad no necesitabas. Y bueno, en este nueva serie, bueno, la hice en el 2023, fue en una exposición en Casa Bestiario. Esta serie, luego a mí me gusta mucho como, me llama mucho la atención los espacios, lo mismo que soy arquitecta, a veces me influencian mucho en lo que voy a hablar y cuando fui a ver el lugar, eh, pues me recordaba una casa de abuelos, tenía la cocina, aunque era una galería ya. Entonces me gustó también reunir como esta parte de mi archivo familiar y como ir metiendo como todas estas cosas que a mí o me molestaban o me impactaban o dichos que yo crecí creyendo. Y bueno, en esto son como en esta parte de la religión, como esta necesidad de, este es como en mi bautizo, ¿no? De bautizar porque está en pecado y tú en una edad más chica pues es un bebé, o sea, la inocencia se ve, pero bueno, es como tratar de bañar el pecado, como todos estos requisitos que te van pidiendo para ser parte de la familia y aceptada, ¿no? De estar bautizada, casarte bien, en fin. Y bueno, luego empiezo a meter como ciertas situaciones de las dinámicas de familiares en ese tiempo familiar de abuelos con miles de primos, y como había siempre una mesa para niños, una mesa de señoras, eh, que era como algo que ahorita no es tan común, que se ha ido perdiendo. Y bueno, este tipo de dichos que te van pasando de generación en generación. Bueno, uno de estos es como la ropa sucia se lava en casa. Y luego este que a mí mi abuela me decía de broma, en serio, de te cuesta el mismo trabajo enamorarte de un pobre que de un rico. Pues este tipo de dichos que uno crece, ¿no? Y me gusta intervenir todas estas imágenes también eh, por lo mismo. Y a veces también las intervengo como tapo un poco sus caras para que, como son gente conocida, que no sientan que es como, es hacia ti, ¿no? Sino es como abrir una conversación de algo que está pasando. Y bueno, dentro de este lugar, bueno, esta es una foto del espacio. Yo quise incluir esta instalación y siento que fue como mucho el fin de estas convivencias, donde por pleitos o por algo así los abuelos quedaban un poco rezagados o ya no visitados. A mí en mi caso, mi abuela murió de demencia vascular, que es como un Alzheimer, entonces como esta situación de ya no lidiar con ella, tristemente como que vea la tele, medicamentos, la comida enfrente de la tele, el rosario, y bueno, estos muebles sí eran de alguien más. De hecho, esta fue mi pareja, mi esposo murió su abuela en tiempo de COVID, entonces como que son muebles que eran también parte de ella, algunos. Y ¿Esta como instalación dónde estuvo? Te entiendo que está hecha con muebles que pertenecieron a sus abuelas, pero ¿dónde estuvo? en una galería que se llama Casa Bestiario en Querétaro. Ujú. Y estuvo como al inicio de la exposición, por lo mismo que son muchos cuartos, utilicé uno como para mostrar como este fin de pues estas situaciones.
Y bueno, el nombre es la ineludible nostalgia de la efemeridad de los momentos compartidos, porque pues son cosas que ya no, no existen en mi caso, ¿no? Eh, y bueno, pues para terminar un poco, quería platicar también de esta serie. Esta es una serie que expuse en la galería más chiquita del mundo. Es en un baño que lo están cambiando mes con mes dentro de un restaurante que se llama El Reinita. Y bueno, cuando iba a exponer ahí, como que me llamó mucho la atención que fuera un baño. Y bueno, yo empecé haciendo una carta que describe como el baño y la relación que yo tengo con él. Eh, a mí me pasó que el baño iba cambiando dependiendo mi edad, ¿no? El acercamiento que tenía, pero como que siempre ha sido un espacio como de convivencia mía sola, de paz. Yo crecí con cuatro hermanas, todas dormíamos en el mismo cuarto, entonces como que a veces el baño era como donde yo estaba sola, a veces hasta estudiaba en el baño. Entonces empiezo a poner todos estos obras que tienen que ver con el baño y conmigo, como esta que dice Espacio Amorfo, que es un poco como en el renacer mío que tengo con el baño, cada vez que como que uno está en contacto con el agua, pero al mismo tiempo tengo como otros contrastes como como de episodios de ansiedad que terminan como en vomitar en el baño y luego entra como todo o sea, toda esta parte de la menstruación y el olor, ¿no? Y cómo cuando compartes baño con alguien, como hay estos comentarios, ¿no? De, ay, huele a pescado, o, ay, no puedes mostrar que hay sangre. Entonces, como que quería también retratar esa parte, porque luego el baño pasa de ser un espacio que yo usaba sola en pareja, y también como estas situaciones de cómo el baño pasa de ser como en este lugar súper primitivo que convives con alguien y que lo ves tal cual, y empiezo a ser también esta que es la confianza pesta, eh, que bueno, es como esta relación que tienes con alguien más ya en este lugar, ¿no? Eran más piezas, pero como que estas se me son como las principales. Y bueno, la carta tenía mucho que ver también para entender un poco las piezas. Y bueno, eso es todo lo que traigo ahorita de obra para mostrar. Y no sé si tengas alguna duda, Babi, o quieras hablar de algo. Todas esas obras copiaban en el Reinita, en el baño. Sí, no, de hecho son pequeñas, pero hice como un muro que iban todas juntas. Y de hecho puse más, agregué dibujos también un poco. Sí. Es que como veo que son de 20 por 25 y son como 5, dije, ah, no está tan pequeño. No es tan pequeña. Bueno, es como de unos 50 por uno y puedes también poner afuera, sí, pero estas sí las quise como incluir más en la intimidad del baño. Mm. Sí, pero tu práctica dirías que lo principal no es la pintura, ¿no? Porque creo que todo lo demás que nos mostraste, pues no fue pintura. No, creo que algún tiempo fue pintura, cada vez como me he ido alejando un poco más. Lo que me ha pasado un poco con la pintura es que he estado como en este proceso de que te enseñan muy académicamente la pintura y me deja muy poco espacio para experimentar o como ser un poco más libre. Y como que ahorita estoy como rechazando un poco eso. Y por más que trato de que como irme hacia una abstracción, es muy difícil desaprender lo aprendido. Por eso me he estado como apoyando mucho de otros tipos de, pues de disciplinas. Y siento que lo principal ahorita para mí es como, pues, de qué voy a hablar y cómo lo puedo proyectar de la mejor manera. Y me gusta como también ir experimentando otras cosas. Y bueno, me ha ayudado mucho también esta parte del collage como para soltar un poco también eso. Ahorita en cáustica me ha ayudado mucho más porque no es tan controlado.
Entonces, como que he estado buscando eso. Súper. Oye, ¿y la pieza más reciente, la de huellas, la vas a seguir haciendo? Porque pues si sigues trabajando como en Airbnb, me imagino que vas a seguir creciendo o ya no tienes planes de eso. Eh, no, de hecho ya no, ahorita ya no estoy metida en Airbnb. Sí, esa pieza tiene como una serie de otras piezas de distintas, como están un poco más enfocadas como en esta vulnerabilidad, pero también como en la sexualidad eh, que yo estoy trabajando, ¿no? Y cómo eh, a través de, o sea, como que lo que he querido hablar un poco de esa cama es también como cómo existe el consentimiento y si no existió, como que en una parte que ya ahorita grande he entendido que existe, más antes no. Y de ahí parten como mucho archivo que he ido haciendo, separando como eh, textos que me daban a leer de la sexualidad de chica que hablaban mucho de abstinencia, como para encaminarme hacia ser de una manera y bueno, he estado recolectando ese tipo de información, pero sí de Airbnb no, sí tengo muchísimo archivo. También a veces siento que me gusta explorarlo, pero también sin, pues al final es como la parte muy, muy íntima de una persona, ¿no? Entonces, tengo que tener también cuidado con, pues, que no sea gente que se sienta un poco, eh, pues como que yo entré en su privacidad y lo quise nomás airear, ¿no? Pero sí es algo que tengo desde hace mucho tiempo con ese archivo y como que ahorita me hizo sentido explorarlo y sacarlo, pero sí ya ahorita no me dedico a eso. Ya está. Pues muchas gracias, María Cristina. Gracias, Gaby. Un gusto.